Dios bendiga a cada uno de los santos hermanos y amigos que nos ven y escuchan en este día. En el mensaje para el día de hoy lo hemos escogido de Segunda de Reyes capítulo 20, desde el verso 1 hasta el verso 6. Leemos la bendita y eterna palabra de Dios en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Gloria al Señor. Vamos a recorrer ahora unos años hacia atrás. Estamos hablando del rey Ezequías. ¿Quién era el rey Ezequías? Era hijo del rey Acab. Este es el rey número 14 de Judá, el rey Ezequías. Es muy importante entender la vida de este rey, porque vamos a ver el tema que vamos a tratar hoy, un tema muy interesante dentro de la bendita sagrada palabra de Dios, porque nos lleva a reflexionar y nos lleva a indagar, y muchas veces también nos lleva a examinarnos a nosotros mismos. Era hijo de Acaz y tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años Ezequías. Era piadoso y se preocupó por las enseñanzas y tradiciones de las épocas pasadas. Ese es el rey Ezequías, ¿no? Fue rey cerca del año 716 a.C. En el primer año de su reinado, Ezequías llevó a cabo importantes reformas religiosas. Estableció el culto, restableció el culto a Yahvé, Ezequías, algo que había sido quitado por los anteriores reyes. Otra cosa que hizo Ezequías fue que reafirmó el pacto entre Yahvé y su pueblo. Algo más que puso también Ezequías es que volvió a imponer la Pascua en forma imponente en el pueblo de Israel. Y aparte, el punto más importante es que Ezequías destruyó los lugares altos y rompió. Fue el rey Ezequías el que rompió la serpiente de bronce que fabricó Moisés en el desierto, ya que se había convertido en objeto de idolatría. Este es el rey Ezequías. Estamos retrocediendo 716 años antes de Cristo. Pero vamos a ver un punto importante, lo que dice la bendita palabra de Dios, con respecto a este rey, pero con respecto también a su vida, con respecto a su reinado y con respecto también a su testimonio, ¿no? Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. El primer punto que encontramos aquí es que dentro de la convalecencia del rey, que era uno de los tres en los cuales descendía el Espíritu Santo de cuando en cuando en el Antiguo Testamento, que era sobre el rey, el profeta y el sacerdote, pero dentro de la convalecencia de Ezequías, vemos que hay un dictamen, hay ya una sentencia, porque a lo mejor cuando Ezequías vio entrar a Isaías, a lo mejor Ezequías habrá pensado: viene Isaías a orar por mí, o podía haberle pedido que orara por mí, pero no. Notamos aquí es que Ezequías llegó a darle el estacazo final. Isaías llegó a darle el estacazo final a Ezequías. Y vemos que también Isaías no es muy diplomático. Parece que le dijo la noticia y se dio la vuelta y empezó a salir. Pero lo que vemos aquí es que era el príncipe del pueblo de Israel, era rey, porque justamente este rey, en este instante, este rey,
está como rey absoluto de ambos lugares, tanto del reino del norte como del reino del sur, ¿no? Y vamos a ver por qué, porque vemos que normalmente el pueblo de Dios tiende a quejarse, tiende siempre a querer hacer dar lástima y pena cuando está pasando alguna adversidad, cuando está pasando algún problema, cuando hay temas de salud, cuando hay temas financieros, e incluso cuando hay temas sentimentales que son los más comunes, ¿no? Tiende a querer causar lástima o que otros se condoliden de ellos, ¿no? Pero no vemos aquí algo contrario. O sea, vemos que dentro de la dolencia de Ezequías, Dios le manda un dictamen, una palabra ya como quien dice, una sentencia, y era que iba a morir, iba a morir. Pero acto seguido, lo que vamos a tocar el punto es que, dice la palabra, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, cuando Isaías viene a Ezequías y le da la noticia, vemos que él voltea hacia la pared. Él abandona el reino, se desprende del reino, se desprende de sus súbditos, se quita todo, incluyendo el profeta, y entra directamente en un contacto, en un diálogo, en una conversación, en una intimidad con Dios. Porque es donde nosotros tenemos que siempre voltear. Cuando tenemos los problemas, cuando vienen las circunstancias, cuando creemos que hay ciertas adversidades que nos superan, nosotros tendemos a recurrir a la mano humana. Y cada vez que el cristiano recurre por ayuda humana, eso es apartarse de Dios. La Biblia lo dice. Y Ezequías hizo lo contrario. Dentro de la nefasta noticia que le acaba de dar Isaías, él voltea su cara a la pared. Él busca la intimidad con Dios. Busca ponerse a cuenta con Dios. Pero sobre todo, él toma, como quien dice, el problema. Toma el problema desde el centro. Porque la palabra que venía era de Jehová. A los problemas no se les huye. A los problemas hay que confrontarlo, cualquiera que sea. Aquí está Ezequiel tratando con su vida, ya no su salud, sino su vida, que ya tiene un término ya de fin. Y es lo que él está tratando. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequiel con gran lloro. Él voltea el rostro a la pared y entra a cuentas con Dios. Pero sobre todo, llama la atención de Dios. A pesar que era Dios mismo quien había decretado muerte para él, pero él voltea su cara, entra y toma el problema, se mete en el centro del problema y lo lleva donde lo tiene que llevar. No lo lleva al médico, no lo lleva al juez, no lo lleva al psicólogo, no lo lleva al terapeuta, no lo lleva al consejero, no. Él va y toma el problema como debe de ser. Pasa de Isaías, pasa de su súbdito, pasa del reinado, pasa del pueblo, se despoja de todo, porque dice en la Biblia que lloró, y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces, pero él le hace un recordatorio a Dios y le dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Esto es muy importante porque aquí lo que le está diciendo Ezequías, Jehová, mira mi testimonio, Jehová, mira mi historia, Jehová, mira mi trayecto. Y mira que he andado con íntegro corazón delante de ti a pesar de este dictamen que tú has dado. Porque nosotros tenemos que tener puntos a favor, porque nuestro testimonio tiene que ser intachable. Nuestra vida como cristianos tiene que ser impecable, porque dice la palabra de Dios que al que más les dado, más les demandado. Él, Ezequías, era rey, y como rey, él era pues un referente para el pueblo de Israel. Pero él tenía unos principios y unos conceptos hacia Dios que los tenía muy por delante y toda su vida lo había puesto por obra. Por eso dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. En verdad y con íntegro corazón. Porque nosotros tenemos que, desde el momento que venimos a Cristo, dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas y dejar que nuestras vidas no solamente sea un ejemplo para dentro de la congregación, sino fuera de la sociedad. Dentro de la sociedad y fuera de la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos de día y de noche, dormido y despierto, en todo momento y en todo lugar. Ezequiel le está llamando la atención a Dios, pero le está llamando la atención a Dios en los momentos más críticos de la vida de Ezequías, en los momentos
que ya él está viendo que hay un tope para su existencia. Él le trae a la memoria a Dios, le llama la atención. Es importante este texto porque él le llama la atención a Dios. Dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, príncipe de mi pueblo. Qué importante es la oración, qué importante es la comunión con Dios, qué importante es nuestro testimonio cuando es limpio, qué importante es nuestra vida cristiana cuando caminamos conforme a los preceptos, mandamientos y decretos de Dios, qué importante cuando nuestra vida ante los ojos de Dios es limpia, porque vemos que en esa condición vivía Ezequías, aún siendo rey. Y por eso es el momento que él voltea su cara hacia la pared, su oración es escuchada y sus lágrimas son vistas por Dios. Vemos cómo el testimonio, cómo la vida, porque él llama a Dios, dice, te ruego que hagas memoria de mi vida, que he andado delante de ti con íntegro corazón. O sea, lo que cambia la oración del justo, no importa el decreto, dentro de lo que había, Ezequías cambia ese decreto al instante. No creo que habrá habido una distancia tan grande para salir del palacio de Ezequías, del palacio del rey. Porque dice la Biblia que Isaías dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio del palacio, que había dejado, dio la noticia y se fue. Pero al instante Ezequías sobre la marcha, porque Ezequías no se quedó con la nefasta noticia, sino que él inmediatamente volteó y cambió la historia que le acababa de dejar ya establecida Isaías. Él la cambió con una oración, con un lloro de corazón, porque se trataba de su vida. Porque hay diferentes modelos de oración. Pero aquí Ezequías hace una oración que a lo mejor nunca en su vida la había hecho. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. He aquí que yo te sano. Yo he oído tu oración. Mire lo que le dice Dios. Yo he oído tu oración. He visto tus lágrimas. ¿Ah? Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Dentro de la convalecencia de Ezequías, la noticia que le lleva Isaías provoca una oración desde lo más profundo de Ezequías, que cambia el trayecto de su vida. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Dios no está pendiente de Isaías, que se está marchando, ni está pendiente del pueblo de Israel. Dios está pendiente de la oración que le está haciendo Ezequías y de sus lágrimas que están rodando por su mejilla. Ezequías volteó a la pared al instante y él cambió el decreto que había sido dado por el mismo Dios, lo cambia con una oración. No se queja, no. Él le trae a la memoria su testimonio a Dios, su historia, su caminar, su vida como rey, como hombre, como israelita, como hijo de Dios. Le trae y le dice Dios, haz cuenta. Porque nosotros tenemos que tener puntos a favor. Acto seguido, dice, al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Dentro de la convalecencia de Ezequías, Dios saca una oración violenta, una oración que cambia la historia de Ezequías, una oración que al mismo tiempo, estoy seguro de que Ezequías, su relación con Dios cambió a mayor profundidad y más intimidad. Una oración que al mismo tiempo anuló un decreto que venía del mismo Dios. Aquí hay un punto importante también porque Isaías es un hombre de Dios, pero Isaías aquí está nada más que como un instrumento de llevar y traer. No es el centro del problema.
Isaías ahora es el centro de información. El centro del problema era Ezequías. A pesar que la vida de Ezequías era correcta, era recta, era limpia ante los ojos de Dios. Y porque su vida era limpia ante los ojos de Dios, le llama la atención a Dios. Ezequías le llama la atención a Dios. Porque nuestras oraciones, en los momentos más difíciles, Dios lo permite. ¿Por qué Dios permite? Porque Dios transforma la maldición en bendición. Porque de esa posición, de esa situación que muchas veces el pueblo, el cristiano está pasando, y hay unos momentos en que ya no puede más, de ahí Dios saca lo que ni el mismo cristiano sabía que tenía. Dios saca de Ezequías una oración violenta que cambia su historia y le aumentan sus días de vida. A pesar que dentro de los 15 años que le fueron añadidos de vida después de esta oración a Ezequías, nace el peor rey, porque Ezequías a partir de estos 15 años engendra a Manasés, que es el peor rey de Israel. Pero la enseñanza y el mensaje de hoy es que dentro de la situación que usted esté viviendo, dentro de la situación, de las condiciones, de las circunstancias que esté pasando, sea económica, sea de salud, sea sentimental, cualquiera que sea, todo Dios lo tiene controlado. Que su testimonio no cambie, que su vida sea limpia, que su corazón no se manche, pero sobre todo, cualquiera que sea el dictamen del médico, del juez, del psicólogo, del terapeuta, esa no es la última palabra. Aún el decreto que dio Dios no fue la última palabra, porque acto seguido Ezequías, con esa oración potente y violenta que realiza, cambia su historia, aumenta sus días de vida, pero también ampara, bajo la protección de Dios, Jerusalén, que en aquellos tiempos Sennacherib quería invadirla. O sea, Ezequías hace una oración que no solamente le devuelve su salud, sino que al mismo tiempo devuelve la paz durante los años de su vida al pueblo de Israel. Ezequías hace una oración que tiene que salir en los momentos de mayor aflicción del cristiano, porque hay muchos modelos de oración. Pero dentro de esa circunstancia que vivió Ezequías, dentro de esos momentos que vivió Ezequías, Dios no lo desamparó, Dios no lo dejó. Y además, la enfermedad de la cual Ezequías iba a morir era por unas llagas en los pies, pero que el remedio era tan sencillo, porque usted sigue siguiendo el pasaje bíblico para ver que simplemente con masa de higo fue curado. O sea, que la sanidad estaba muy cerca, el remedio estaba muy cerca, pero tenía que intervenir Dios. En algo tan sencillo que podía costarle la vida de Ezequías, intervino Dios. Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta y dejar que Dios participe en todas las áreas de nuestras vidas y en todas las actividades de nuestra vida, en los pequeños detalles y también en los grandes. Que nuestro testimonio sea limpio, que nuestra conducta sea intachable, para cuando nosotros levantemos una oración en cualquier circunstancia que estemos viviendo, nuestra oración al instante sea cambiada como lo fue en la vida de Ezequías. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde, mis santos hermanos.